Bueno, como les digo, ahora ya estamos grabando la clase. Vamos a esperar que vayan entrando sus compañeros. Así que vamos a esperar unos minutos más para, para ver quiénes más se acoplan para poder continuar nuestra clase de ayer y poder ir cerrando algunos temas. Quédense por aquí si pueden, por favor. Si no, si quieren salir un ratito y conectarse en unos 10 minutos, que seguramente vamos a estar más, no hay ningún problema. Mientras tanto, nos quedamos aquí esperando que entren más personas, ¿sí?
Buenas tardes, Tatiana, Diamela. ¿Por qué estás dos veces conectada, Diamela? ¿Estás desde tu teléfono también? No se escucha, Diamela. Tenés que activar tu micrófono. Puse en la computadora. Salís con eco. Ay, profe, ¿me escuchas? Ahí súper bien y sin eco. Pasa que puse en la computadora también y por eso creo que... Ah, ya, genial. Bueno, poné nomás en el que mejor me escuches y en el que mejor te escuchemos si es que vos querés hacer algún comentario, preguntar algo. Bueno, vamos a esperar 5 minutos más porque seguimos entre 6 nada más. Eso es lo que yo no entiendo, cómo la mayoría de la gente está... ¿Estás conectando de vuelta a tu teléfono? Ah, ahora ya no. Bueno, no, no hay problema, pero conectarte en 5 minutos vamos a arrancar, por favor, ¿sí? Bueno, para que quede grabado lo que estoy diciendo y a ustedes que están acá ya. em, Estoy teniendo unos inconvenientes para subir las clases a la plataforma por el tamaño de los archivos de los videos. La plataforma me permite solamente hasta 150 megabytes y bueno, el tema pasa porque los archivos tienen casi 300 megabytes. Tengo que cortar a la mitad, imagínense, y eso tengo que hacer yo porque la institución me pide o que yo ponga en mi drive personal para que ustedes tengan acceso o tengo que abrir un canal de YouTube para que ustedes vean. Así que voy a ver qué hago, pero les prometo que sí o sí para el sábado van a estar todos los videos eh, disponibles para ustedes de alguna u otra forma, ¿sí? Profe, y los otros profesores también hacían así, o sea, cortaban y después no volvíamos a conectar, porque era muy largo. Ya, entiendo, Jennifer. Y a lo mejor podemos hacer así nosotros también para que yo pueda subir más fácilmente. Vamos a hacer la prueba hoy, justamente. Te agradezco mucho la información, me sirve muchísimo. Espero que no se vaya la luz, porque se está viniendo la tormentita esta. Si ustedes se quedan sin luz, sin conexión, lo que sea, no se preocupen.
que la clase va a estar grabada hasta donde yo tenga luz, porque ayer también fue terrible acá hacia mi casa, en el barrio San Vicente, así que va a ser todo un tema. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasó, Jennifer? No, no, bueno, no te dije. Ah, ok, gracias. Bueno, ahí entró de vuelta Naomi. Bueno, son 6:15, nosotros tenemos que arrancar sí o sí, así que la gente que vaya entrando va a ir acoplándose a la clase. A ver, Naomi, René, Jennifer, Yamela. Tatiana. Bueno, entonces vamos a arrancar donde nos quedamos, que fue la parte de esterilización, calor seco. Ahí se puede ver. Sí, se ve. Gracias, René. Bueno, entonces, para retomar un poquitito, cuando hablamos de calor seco, habíamos dicho que era una estufa o un horno donde no había humedad y el aire caliente y frío circulan dentro del horno, ¿verdad? Es un recipiente que se calienta hasta 200 grados incluso, hay algunos que llegan hasta 250 grados, y los protocolos de esterilización, dependiendo de los materiales que se van a esterilizar, son de 180 a 1 hora, 160 a 2 horas, y ustedes se fijan, a medida que sube la temperatura, disminuye el tiempo. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque cuanto más intenso el calor, más rápida es la destrucción de todos los microorganismos que puedan estar en los materiales que tenemos que utilizar. La forma en la cual se distribuye el calor internamente es por convección, ¿sí? Creo que en física ustedes habrán dado las diferencias que hay entre convección y radiación, por ejemplo. Los materiales que se suelen esterilizar en calor seco en este horno son los materiales de vidrio, ¿sí? Polvos, materiales quirúrgicos, porcelana y otros tipos de materiales que no sea combustible principalmente y que puedan llegar o que puedan aguantar durante por lo menos media hora, 1 hora, hasta 200 grados sin destruirse. Lo que se busca destruir es los microorganismos. Bueno, aquí nosotros tenemos algo que se llama cinta de autoclave. Incluso se puede llegar a poner también en algunos casos en el horno de calor seco. Y es una cinta especial que tiene una franja o muchas franjas que quedan negras luego del periodo de esterilización.
Entonces, cada vez que nosotros vamos a esterilizar algún componente, algún material, ese material tiene que tener pegado una cinta. ¿Sí? A ver, hay una pregunta, hay un comentario. Matías, hola Matías, ¿cómo te va? No hay problema. Queda ahí en el chat tu mensaje, yo voy a anotar después. Gracias por avisar. Bueno, entonces, como les decía, esta cinta es una cinta indicadora que nos permite, al ver un material, si ya está o no está esterilizado. Generalmente, los materiales esterilizados se guardan en un lugar donde no se guardan los materiales que no están esterilizados. Pero igual esta cinta es muy importante que vaya por esos materiales para tener certeza de que ya fue previamente esterilizado. Un pequeño paréntesis que quiero hacer aquí es que las esterilizaciones tienen un tiempo de efectividad. Luego de que se realiza una esterilización, no se recomienda utilizar un material esterilizado después de por lo menos una semana de que esté esterilizado, unos máximos 3 o 4 días. Entonces, si ya pasaron 7 días, 10 días de que se esterilizó un material, es mejor volver a esterilizar para estar seguros de que no está contaminado con algún microorganismo que pueda estar en el aire. Porque si bien nosotros trabajamos en los laboratorios con la esterilidad, la mayor esterilidad posible, igual eso se puede llegar a contaminar por el flujo de aire que hay al entrar o al salir, si es que uno entra sin ningún tipo de protección personal como tapabocas o viseras o algo así especiales, ¿verdad? Entonces, nosotros también somos portadores de contaminantes para los materiales que vamos a utilizar en el laboratorio. Entonces es muy importante siempre usar guantes, si es posible un calzado diferente y otra vez un cobertor desechable o que pueda volver a ser esterilizado también. ¿Sí? Bueno, a ver. El microondas es un horno que la mayoría tiene en su casa hoy día, ¿verdad? Y lo utilizamos para poder calentar comida, calentar bebidas, por ejemplo, café, leche, cocido, ¿verdad? Agua incluso. Pero también se suele utilizar para esterilizar algún tipo de material de laboratorio. Las microondas tienen el poder de destruir las estructuras de los microorganismos, principalmente su material genético, igual que la radiación. La radiación es un poco diferente al lado de las microondas, pero el efecto es el mismo, ¿sí? Entonces, el horno de microondas también es utilizado para poder esterilizar material de laboratorio. Todo depende del tipo de material. Hay materiales que se pueden poner, hay materiales que no se pueden poner. Por ejemplo, en el microondas no se puede poner nada que sea de metal, nada que tenga ningún tipo de pintura metálica o algo así. Por eso incluso esos platos que vienen decorados con alguna pintura plateada o dorada, no se recomienda meter porque eso puede causar un cortocircuito en el microondas y eso puede explotar. Se utiliza para generalmente esterilizar algunos materiales de vidrería y algunos materiales plásticos también, el microondas. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el efecto de las radiaciones sobre los microorganismos? Ya vinimos hablando de eso anteriormente y eh, vamos a repasar un poco y hablar un poco más en profundidad y con más detalles. La radiación es una forma en la cual la energía se propaga a través del espacio y generalmente se propaga a través del vacío en el espacio. Cuando llega
la radiación o algún tipo de radiación que sea emanada de algún elemento en la Tierra, ahí tiene que viajar a través del aire. Ustedes recuerden que el aire no está vacío, el aire está lleno de partículas, lleno de elementos, de gases y de microorganismos también, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, acá tienen lo que es el rango de luz visible, ¿sí? Que tiene acá estos colores del arco iris. Esto es lo que nosotros podemos ver. Si está muy cerca del color azul, ya dentro del rango de los rayos ultravioleta, nosotros podemos divisar hasta cierta longitud de onda, pero luego de eso ya no podemos ver los rayos ultravioleta, aunque ellos estén presentes y estén afectando. Los rayos ultravioleta son realmente muy peligrosos porque ellos tienen una alta cantidad de energía, ¿sí? Y esa alta cantidad de energía produce daños irreversibles en los organismos, principalmente en sus materiales genéticos, en sus ácidos nucleicos. Luego de eso están los rayos X, que no se utilizan para esterilización, se utilizan, ustedes saben, para radiografía, para tomografías. Y luego de eso están los rayos gamma, que son los que emiten ciertos elementos radioactivos como el plutonio, el uranio, radioactivos que se utilizan en la medicina nuclear o en las bombas nucleares. Por debajo de la franja o del nivel de energía del color rojo, nosotros tenemos los rayos infrarrojos. También son invisibles para nosotros. Solamente algunos animales tienen cierta percepción de del rango del infrarrojo, como por ejemplo ciertas serpientes, algunos insectos incluso, ¿verdad? Y por debajo del infrarrojo están las microondas. No tiene una alta energía medible de la misma forma que los rayos gamma o los rayos X, pero sí son formas de energía con una longitud de onda menor y que producen también destrucción de las estructuras de los microorganismos, ¿sí? Las ondas de radio, ¿sí? Todo eso. Las microondas, la onda de televisión, todo eso está por debajo del color rojo y son invisibles también al ojo humano. Las radiaciones ionizantes. Entonces, vamos a clasificar en dos tipos las radiaciones. Tenemos las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. Las radiaciones ionizantes son los rayos X, los rayos gamma, son los isótopos, por ejemplo, cobalto 60 y cesio 137. Estas radiaciones ionizantes tienen efectos letales en los microorganismos y también mutagénicos. Puede que el microorganismo llegue a sobrevivir una cierta cantidad o un cierto periodo de tiempo que puede estar a lo que puede estar expuesto, pero esta radiación induce mutaciones que pueden dejar muy afectado al microorganismo, incluso matarlo después de un tiempo, ¿verdad? Por eso dice que tiene efectos letales. Y son muy penetrantes. ¿Qué significa? Que traspasa todo lo que está en su camino. Entonces, realmente destruye cualquier tipo de cuerpo y sobre todo si es un microorganismo, cualquier tipo de microorganismo que esté en su camino, ¿verdad? Algunos metales aguantan, como por ejemplo cierta cantidad de plomo, por eso se utiliza el plomo para poder fabricar contenedores para todos estos elementos que producen radiaciones ionizantes como rayos X y rayos gamma. Luego las radiaciones no ionizantes son, por ejemplo, los rayos ultravioleta, que producen destrucción
de la estructura normal de los ácidos nucleicos, como por ejemplo el ARN, e incluso de la estructura normal tridimensional y funcional de las proteínas. Entonces, si una proteína, por ejemplo, tiene una estructura normalmente y eso le hace funcional, ¿sí? Los rayos ultravioleta destruyen esa estructura y la proteína ya no es funcional. Son poco penetrantes, ¿verdad? No destruyen de la misma manera que los rayos X y rayos gamma. ¿Sí? Bueno, la radiación electromagnética son todas estas ionizantes y no ionizantes. Los rayos X, los rayos gamma, ultravioleta, la radiación dentro del rango visible, ¿sí? Infrarrojos y ondas hertzianas, que son los que están más por debajo de los infrarrojos, como los microondas y otros más, ¿verdad? Y las ondas de radio. Por eso las ondas de radio, por ejemplo, se miden en kilohertz o megahertz y esas cosas, una unidad de medida. Y las radiaciones particuladas, por ejemplo, los rayos beta son electrones de alta velocidad y los rayos alfa son núcleos de helio o neutrones. Entonces, estas partículas subpartículas atómicas o partículas subatómicas son como balas que son despedidas de los cuerpos que emiten estas radiaciones beta o alfa y traspasan también todo lo que está en su camino, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes entiendan las diferencias que hay entre estas clasificaciones y que sepan sobre todo la peligrosidad de estar cerca de las fuentes que emiten estas radiaciones. No vayan a entrar a una habitación donde dice peligro rayos gamma, peligro rayos X, sin la protección adecuada y sin el entrenamiento adecuado, ¿sí? Bueno, el espectro electromagnético, acá tenemos otra forma de medir, pero ya, por ejemplo, las longitudes de onda y las energías que tienen estos rayos. Está pestañeando mi electricidad, queridos alumnos, así que si de repente desaparezco, por favor, no se asusten, ¿sí? Es la electricidad nomás que se va. Bueno, entonces, como les decía, aquí tienen ustedes ya las otras unidades de medida, por ejemplo, la frecuencia, kilohertz, megahertz, gigahertz, ¿sí? Las radiaciones no ionizantes están por debajo de la luz visible y las radiaciones ionizantes están por encima de la luz visible, ¿ok? Eso es muy importante también que sepan cuáles son las ionizantes, cuáles son las no ionizantes, ¿sí? Cuáles tienen mayor frecuencia, cuáles tienen menor frecuencia. Las que tienen mayor frecuencia son las radiaciones ionizantes y las que tienen menor frecuencia son las radiaciones no ionizantes. ¿Ok? Ya rayos y todo ya están cayendo por aquí. Bueno, la radiación ultravioleta que tiene el efecto bactericida es la que se utiliza a 265 nanómetros porque destruye el cuerpo de la bacteria, el ácido nucleico de la bacteria, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Todavía me están escuchando ustedes? Sí, ¿verdad? Sí, se te escucha, pues. Vale, gracias, René. Gracias. Bueno, el mecanismo de acción, cuando esa radiación ultravioleta llega hasta el microorganismo, forma dímeros de timina. Esto es en la estructura del ADN. Seguro que ustedes se acuerdan muy bien cuáles eran los componentes del ADN, los nucleótidos, que eran adenina, timina, citosina y guanina, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Forma dímeros de timina y eso altera, ¿sí?, la estructura del ADN. Por lo tanto, el ADN ya no puede más
transcribirse y tampoco puede replicarse. Entonces, este tipo de cambios estructurales que ocurren en el ADN es lo que se conoce con el nombre de mutación. Y estas mutaciones, específicamente las que son causadas por la radiación ultravioleta, son incompatibles con la vida. ¿Qué significa eso? Que estos microorganismos necesariamente perecen bajo el efecto de la radiación ultravioleta. ¿Cómo se aplica? Hay una lámpara de vapor de mercurio y cuarzo. Ese es el famoso foco ultravioleta que se utilizan en algunos laboratorios y en algunos cuartos de cirugía para poder dejarlos encendidos durante una cierta cantidad de tiempo y matar cualquier tipo de microorganismo que esté ahí en el aire y esas cosas. Porque se utiliza principalmente para limpiar el aire del lugar. Algunas superficies en donde se puede llegar a contaminar algo, eso no significa que si se llega a derramar algo, nosotros no vamos a limpiar esa superficie. Se limpia, ¿verdad? Con lavandina, con alcohol, y luego se prenden estas lámparas ultravioletas que sirven para aumentar el efecto esterilizador, ¿sí? Se también utilizan para los estuchos del instrumental quirúrgico. Ustedes saben que el instrumental quirúrgico se autoclava o se esteriliza en estufa de calor seco, pero luego eso se coloca en una cámara que tiene lámparas ultravioletas y se prende la luz ultravioleta, sobre todo antes de utilizar. La esterilización por calor seco o calor húmedo puede hacerse un par de días antes o el día antes y luego se deja en un lugar donde eso se seca si se usa autoclave o se enfría si se usa la estufa de calor seco, y luego unos 30 minutos o 15 minutos antes de utilizar se prende la luz ultravioleta para poder aumentar la esterilidad de ese estuche de instrumental. Y en los lugares donde se almacenan, se empacan y se almacenan productos farmacéuticos, también se utiliza esta luz ultravioleta para poder destruir todos los microorganismos que estén flotando en el aire de ese lugar, de ese recinto. Bueno, ustedes tienen acá, fíjense, estos son los instrumentales, quirúrgicos, que luego de haber sido esterilizados en calor seco, por ejemplo, se colocan en estos lugares para que se enfríen. Y acá realmente no se ve muy bien, pero sí está prendida la luz ultravioleta, por eso están todos así esparcidos para que la luz ultravioleta llegue a la mayoría de cada herramienta y a todas las herramientas por igual. Acá esta es una pequeña caricatura de la gente que, fíjense acá, hay un recipiente caído, ¿verdad? Esto no tengo idea de qué puede ser seguramente no sé, alguna contaminación, y el científico acá está a punto, para comenzarlo tiene mal puesta su mascarilla porque esto tiene que estar por encima de la nariz, y él está a punto de meterle un zapatazo en vez de usar la luz ultravioleta. Así que esta no es la forma de matar microorganismos, gente. Por favor, les pido que ustedes no estén creyendo que van a, así como si fuera una hormiga, matar los microorganismos, ¿sí? Bueno, una cámara de luz ultravioleta es lo que generalmente tiene que haber en un laboratorio para poder meter algún tipo de material o instrumento que se va a utilizar en algún procedimiento, ¿verdad? Entonces, este vidrio, a veces plástico, es generalmente un material que impide que la luz ultravioleta salga de adentro, ¿verdad? Nosotros podemos ver que el foco está prendido. Acá ustedes pueden ver, esto es un foco, es como un fluorescente, pero más chiquitito, y es de luz ultravioleta y no de luz visible. Pero evita que las radiaciones de la luz ultravioleta salgan. Aún así, no es prudente estar cerca y mucho menos mirando
cómo esto está funcionando o cuando esto está encendido. ¿Sí? Ustedes colocan sus materiales ahí que van a utilizar, cierran esto, prenden la luz ultravioleta y se van a otro lado. ¿Sí? Entonces, ahí funciona, así funcionan las cámaras de luz ultravioleta, ¿sí? Que tienen las lámparas. Otro método de esterilización que ya habíamos mencionado, pero quisiera hablar con ustedes un poco más profundamente, es el método de filtración. ¿Sí? Ustedes alguna vez prepararon fideo. Ustedes tienen el famoso colador del fideo. Bueno, el método de esterilización por filtración es prácticamente el mismo mecanismo, ¿sí? La misma acción física. Lo que hacemos es, a través de un filtro que tiene unas aberturas de tamaño regular y de tamaño conocido, nosotros hacemos pasar un líquido, ¿sí? Ese filtro retiene cualquier tipo de partícula que sea más grande que el tamaño de esas partículas, ¿verdad? Entonces, así como de repente ustedes utilizan su colador de fideo para que el fideo no se caiga cuando tiran toda el agua y se quede dentro del colador, la misma cosa se hace con los filtros. Se hace pasar el líquido y todas las partículas grandes quedan retenidas en el filtro. Entonces, ¿para qué se utilizan estos filtros? Principalmente para líquidos biológicos como sueros, ¿sí? Suero de animales, suero de personas, soluciones de enzimas que son proteínas, ustedes ya saben eso, cuáles son las proteínas enzimáticas, algunas vitaminas o antibióticos que pueden ser destruidos por el calor. No se esteriliza con calor seco o con calor húmedo. Se esteriliza solamente con filtración. Se puede hacer filtración seriada, ¿sí? Que significa que se utilizan un filtro grande, otro filtro más pequeño, otro filtro más pequeño. Cuando hablo de grande y más pequeño me refiero al tamaño de los poros que tiene el filtro, ¿sí? Entonces, primero se saca todo lo que es más grande con un cierto tipo de filtro y de repente se utiliza otro filtro que es mejor para poder eliminar partículas un poco más pequeñas, ¿sí? Otro agente físico como la radiación puede ser perjudicial, por ejemplo, para las soluciones de enzimas o para los sueros, porque ya habíamos mencionado que las radiaciones ultravioletas, por ejemplo, o las radiaciones de microondas, lo que hacen es destruir la estructura de las proteínas y de otras moléculas muy importantes. Entonces, se utiliza también, si nosotros queremos purificar proteínas, se utiliza también los filtros, ¿sí? Las proteínas generalmente pasan sin ningún problema por los poros de los filtros. Entonces, hay tres tipos de filtración. La filtración de profundidad, la filtración utilizando una membrana, ¿sí? Y una filtración que se llama nucleopor, que se utiliza una membrana, es ya algo comercial, pero es una membrana que filtra cosas muy, muy pequeñas, ¿sí? Yo les voy a mostrar enseguida unos ejemplos. La filtración, entonces, su objetivo es eliminar microorganismos y partículas en suspensión en una solución. Filtración se utiliza solamente para líquidos. Recuerden, polvo no se puede filtrar. Se puede tamizar, que es algo más o menos parecido, porque se utilizan coladores también, pero no es la palabra correcta. Para algo en polvo o sólido se utiliza la tamización y para el líquido se utiliza la filtración. Entonces, los filtros que se utilizan en los laboratorios son filtros comerciales que tienen unos estándares de esterilización muy altos.
Esos filtros vienen libres de cualquier tipo de microorganismo, incluyendo virus y micoplasmas. Los virus, ustedes ya saben lo que son los virus, nosotros vamos a hablar en otra unidad aparte de virus así bien profundamente. Y los micoplasmas son otros microorganismos que son muy difíciles de limpiar y de esterilizar. Son terriblemente persistentes y hay que realizar una esterilización muy profunda de los materiales con algunos químicos. Las esterilizaciones químicas son las que son más eficientes a la hora de liberar el micoplasma, ¿verdad? Pero también hay que tener en cuenta, como les dije en la clase pasada, que la esterilización con materiales químicos para ustedes también puede ser peligroso por los vapores que pueden, que producen esos químicos, ¿verdad? Entonces, los últimos, ya sea virus o micoplasma, que son muy pequeñitos, son mucho más grandes que los virus, por supuesto, pero son mucho más pequeños que las bacterias, se filtran solamente según el diámetro del poro que se utiliza. No se filtran todos los virus con cualquier filtro, porque todo depende del tamaño del poro, ¿sí? Entonces, los materiales que se utilizan para fabricar los filtros son diversos también. Acá ustedes a la derecha y arriba tienen esto que se llama filtro HEPA, ¿sí? Que son los filtros de alta purificación de partículas. Entonces, ellos lo que hacen es reducir una gran cantidad de partículas que están en el aire, principalmente alergenos. Esto se utiliza mucho hoy día en los hospitales, en los laboratorios clínicos, en los laboratorios de investigación, en las cabinas especiales donde se trabaja con muestras muy peligrosas, ¿sí? Son filtros, todos son filtros EPA o HEPA también se le dice. Bueno, ¿cuáles son los materiales que tienen algunos filtros? No necesariamente los filtros HEPA. Placas de asbesto en unos filtros llamados SAIDs. El asbesto es un material muy contaminante. Entonces, el manejo del asbesto tiene que ser hecho por expertos en manejo de asbesto. No es algo que de repente uno pueda estar cambiando así nomás como si fuera un foco o como si fuera limpiando como si fuera un filtro de aire acondicionado. Esto, por ejemplo, cuando se utiliza este tipo de filtros, una vez que ya la vida útil terminó, entonces se le llaman a los expertos para que ellos cambien y coloquen filtros nuevos, ¿verdad? Otro material se llama tierra de diatomeas en un tipo de filtro que se llama Berkefell. Las diatomeas son algas que tienen una cubierta especial de calcio y algunas incluso de silicio, que son los materiales precursores de los granos de arena. En el caso del calcio, ustedes ya saben lo que es el calcio, está presente, por ejemplo, en huevos, está presente, por ejemplo, en la concha de los caracoles, de todos los moluscos, ¿verdad? Y las diatomeas dejan cuando ellas mueren, su caparazón queda en el mar, en algunos yacimientos, y eso se utiliza para producir un polvo especial, ¿sí? Que se llama tierra de diatomeas. Entonces, ese tipo de polvo especial se utiliza en este tipo de filtros llamados Berkefell. Otro tipo de filtros es un filtro de un material de porcelana que se llaman Chamberlain Pasteur, que permite atrapar los microorganismos que están en el aire. Los filtros EPA utilizan fibra de vidrio, ¿sí? Dejan pasar el aire, pero esa fibra de vidrio atrapa microorganismos que están en el aire. Y otros tipos de filtros de membrana están compuestos de unos materiales químicos llamados ésteres de celulosa. La celulosa, ustedes
están en contacto con celulosa prácticamente todos los días porque algo de madera toca. Eso es la celulosa. Pero en este caso, estos filtros de membrana tienen una celulosa ya modificada con ciertos elementos químicos que forman el éster de la celulosa, ¿sí? Aquí ustedes tienen un ejemplo de lo que es una cabina que se utiliza en laboratorios de análisis clínicos o laboratorios de investigación. Dentro de esta cabina, por ejemplo, hay un foco ultravioleta que se prende antes y después de utilizar la cabina. Antes de utilizar la cabina, uno prende el foco ultravioleta durante unos 10 a 15 minutos. Luego limpia la superficie con alcohol y o lavandina y trabaja ahí adentro con un mechero generalmente, ¿verdad? Para poder mantener cierta temperatura que nos permite a nosotros también matar ciertos hongos que son muy sensibles al calor y que puedan estar circulando ahí. Aparte de eso, también acá arriba hay todo un sistema, ¿sí? Un sistema especial que hace circular el aire dentro de la cabina sin que el aire salga de la cabina, ¿sí? Es un sistema de circulación especial y antes de que el aire entre a la cabina, porque tiene un ducto de entrada de aire, ese aire es filtrado con un filtro HEPA. Antes de que el aire salga por otro conducto, por otro ducto, ¿sí? También hay 1, 2 o 3, dependiendo de para qué se usa la cabina, filtros HEPA, y luego el aire es despedido fuera de la cabina. En la mayoría de los casos, incluso fuera del laboratorio, ¿sí? Entonces, ¿para qué se utilizan estas cabinas? Dentro de la cabina se puede hacer también el proceso de esterilización por filtración. Bueno, acá están los materiales que se pueden esterilizar por filtración, ¿sí? Y aquí ustedes tienen lo que yo les había dicho, el ejemplo de estos filtros comerciales. Estos filtros comerciales se adaptan generalmente a jeringas. Entonces, cuando nosotros queremos colocar un líquido dentro de un cultivo, ¿sí? Para poder agregarle, por ejemplo, algún tipo de fuente de energía a la bacteria o al parásito que queremos que crezca, o a las células que queremos que crezca en un cultivo especial de células, utilizamos siempre un filtro para disminuir la probabilidad de contaminación. Y se trabaja siempre dentro de estas cabinas que están acá, ¿sí? No se recomienda trabajar con ningún tipo de cultivo fuera de una cabina. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el aire del laboratorio, el aire de la facultad, el aire de donde sea, siempre está contaminado, ¿verdad? Hay gente que tose, hay gente que estornuda, hay gente que habla fuerte, ¿sí? Y entonces ese aire es un aire contaminado y no se hace. Aquí ustedes tienen, fíjense, 0.1 micrómetros o 100 nanómetros. Es el tamaño del agujerito o del poro que tiene la membrana que está acá adentro, ¿sí? De este filtro. Y ese es el más pequeño. O sea que a medida que nosotros vamos en una escala mayor, están 0.22 micrómetros, 0,45 micrómetros, 0,8 micrómetros y 5 micrómetros. Entonces, si nosotros queremos hacer una esterilización por filtración, una esterilización seriada, vamos a empezar siempre por el filtro más grande, ¿ok? ¿Por qué? Porque el filtro más grande va a retener partículas grandes y va a dejar pasar partículas más pequeñas. Entonces después pasamos al filtro más pequeño y después al más pequeño hasta utilizar el último que es de 0.1 micrómetros o 100 nanómetros. Entonces se utilizan generalmente estos
para micoplasma y para virus también, para poder purificar si es que necesitamos obtener un cultivo purificado de estos microorganismos. Acá ustedes tienen las jeringas especiales, ¿sí? Acá esto es un embudo con un filtro también. Y se utiliza generalmente, esto se pone en la boca de una botella, a ver si me permiten, una botella como esta, por ejemplo, y se va vertiendo el líquido en este embudo y el líquido va pasando a través del filtro. Y entra a la botella o pasa a través del filtro por efecto de la gravedad nomás. Es muy diferente cuando el líquido pasa por efecto de la gravedad a que cuando pasa por presión que nosotros ejercemos en una jeringa. Cuando nosotros ejercemos presión con una jeringa, muchas veces podemos forzarle al filtro y podemos hacer pasar algún componente contaminante también en el líquido, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué es lo que estamos filtrando y dependiendo de qué filtro estamos utilizando, entonces se puede utilizar esto que es la filtración con un embudo o con una jeringa nomás. ¿Cómo se utilizan los agentes químicos para desinfectar? Yo ya les estuve mencionando el uso de, por ejemplo, el formaldehído, el uso de la lavandina, ¿sí? O hipoclorito de sodio, el uso del alcohol también. Entonces, tenemos que eliminar cualquier tipo de microorganismo ya con un agente químico y generalmente esos agentes químicos están en estado líquido o en estado gaseoso, ¿sí? Entonces, usted tiene acá, esto es lo que se conoce con el nombre de bacha, es como una palangana, que todos estos instrumentales están sumergidos en lo que probablemente sea una solución de hipoclorito de sodio. ¿Para qué? Y se dejan ahí un rato para que el hipoclorito de sodio, ¿sí?, pueda destruir todos los microorganismos que están ahí metidos. Los agentes químicos se clasifican entonces en los agentes desinfectantes y los agentes antisépticos. Los agentes antisépticos generalmente lo que hacen es evitar que los microorganismos puedan reproducirse o puedan multiplicarse, ¿sí? Lo que hacen es atacar principalmente los mecanismos de reproducción, empezando por el ADN y segundo por otros mecanismos, algunas otras proteínas que son encargadas de permitir que el microorganismo pueda multiplicarse, ¿verdad? Y los desinfectantes lo que hacen es destruir la estructura del microorganismo, por ende matar, destrozar, destruir todo el cuerpo de los microorganismos. Los desinfectantes, por ejemplo, son alcohol, fenol. El alcohol, nosotros podemos comprar alcohol puro, que es del 96 grados en la farmacia. En los laboratorios se utiliza un alcohol altamente puro, puede llegar incluso hasta 99 grados. Tiene un solo, o 99%, que es un solo por ciento de agua y el resto es alcohol etílico muy, muy puro, ¿verdad? Y luego lo que nosotros utilizamos normalmente desde hace 2 años, el alcohol al 70%. Siempre tiene que ser alcohol etílico. Ojo con eso. El alcohol de quemar no es alcohol etílico. Es un alcohol metílico. Es metanol. Y ese es un alcohol súper impresionantemente tóxico, ¿sí? La ingesta de ese metanol, yo he escuchado que puede ocasionar ceguera e incluso la muerte. Entonces, el alcohol de quemar no se utiliza, por ejemplo, para desinfectarse las manos o algo así. Solamente se utiliza el alcohol etílico o el etanol. Sí, para desinfectar las manos o para beberlo también, porque es el alcohol presente en el vino, en la cerveza, en la
en el whisky, ¿verdad? Porque es producto de la fermentación del azúcar, ¿sí? El fenol, que es un componente también muy destructivo, es un componente orgánico que en su forma pura es muy destructivo. Este está presente en algunos desodorantes y desinfectantes de ambiente, como el famoso lisoform, ¿sí? Los jabones, ustedes saben, el jabón tiene también su efecto destructivo sobre los jabones y detergentes sobre la estructura de los microorganismos. Los detergentes catiónicos que tienen cargas eléctricas, todo esto tiene carga eléctrica y es gracias a las cargas eléctricas de estos componentes combinados en mayor o menor medida con las cargas eléctricas del agua que tienen sus efectos, ¿verdad? Sales cloradas, ácidos y álcali, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ¿sí? Formaldehído, que es otra molécula orgánica que se utiliza también para poder destruir la capacidad que tienen algunos microorganismos de poder reproducirse, ¿sí? Entonces, los antisépticos, detergentes y el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, ¿sí? Que nosotros utilizamos para limpiar algunas heridas y esas cosas, es también tóxico en estas concentraciones, del 3 al 6%. Es tóxico para los microorganismos. Para nosotros también es tóxico, pero podemos aguantar, nuestras células pueden aguantar en algunos casos y pueden utilizarse para eso. Bueno, los desinfectantes destruyen el germen, el patógeno, porque es altamente tóxico para esas células. Se aplican solamente sobre tejido inanimado, ¿no? Eso de que nosotros nos solemos lavar las manos con detergente en la bacha de la cocina o del quincho y ese tipo de cosas, realmente tendríamos que dejar de hacer porque el detergente no es igual al jabón de mano. El jabón de mano es mucho más amigable para la piel, pero el detergente sí es muy destructivo. Ustedes verán en las manos de las abuelas, de las mamás que no quieren usar guantes porque les cuesta ponerse, porque les incómodo, lo que sea, no así nomás. Y sus manos pobrecitas están muy destruidas, tienen que usar cualquier cantidad de crema todos los días. Y la crema no hace milagros, gente. Por favor, señoritas, señoras que están acá presentes, las cremas no hacen milagros. Entonces, el ambiente, o sea, realmente se utiliza para objetos inanimados, no se utiliza detergente para limpiar el aire, por ejemplo, ¿sí? Bueno, los antisépticos también destruyen los patógenos, pero sí se pueden aplicar a tejido vivo y son de baja toxicidad. Eso no significa que no sean tóxicos. Entonces, hay que utilizar en la medida correcta, hay que utilizar en la forma correcta y no hay que mal utilizar porque si no, en vez de ayudarnos, nos va a estar perjudicando. No sé, ningún antiséptico, por ejemplo, se utiliza internamente, o sea, de forma intravenosa o intramuscular. Siempre se utilizan solamente de forma externa para la piel y en algunos casos, pocos casos realmente para la mucosa, por ejemplo, la mucosa bucal o la mucosa nasal o la mucosa anal, ¿sí? Pero no se utiliza de forma interna. Llegamos a uno de los más famosos, a uno de los más poco comprendido, quisiera decir yo, porque realmente hay una gran culpa de la mala utilización de estos componentes llamados antibióticos que han generado y que han favorecido la aparición de bacterias súper resistentes. Entonces, el tema con el antibiótico es el siguiente. Lo que busca el antibiótico es destruir al microorganismo, ¿verdad? Porque es la vida versus la vida del paciente versus la vida de la bacteria. Pero también el antibiótico es tóxico para las células de las personas
Por lo tanto, hay que utilizarlo con cierta dosis, con cierta frecuencia. No es que vamos a tomar 200 miligramos cada 2 horas, ¿verdad? Se toma de repente 100 miligramos cada 8 horas, hasta que el cuerpo, cuando llegan las 8 horas, el cuerpo ya probablemente ha eliminado la mitad o un poco más de la primera dosis. Por lo tanto, se da una segunda dosis para poder mantener el efecto bactericida del antibiótico en el cuerpo de una persona, ¿verdad? Entonces, el antibiótico mata la bacteria y hay algunos antibióticos que son bacteriostáticos. Ahí le falta una O después de la I, que lo que hace es inhibir nomás la reproducción bacteriana. ¿Por qué? No destruye, no es tan tóxico como el bactericida, ¿sí? Luego tenemos los antibióticos de amplio espectro, que son aquellos que matan bacterias gram positivas y gram negativas. Nosotros vamos a ver, quiero que mantengan nomás en su cabeza esto de gram positiva y gram negativa, pero vamos a hablar más detalladamente de qué significa esto en la unidad de bacteriología, ¿sí? Y luego tenemos los antibióticos de espectro reducido, que destruyen o gram positivas solamente o gram negativas solamente. No destruyen ambos tipos de bacterias. ¿Ok? Y generalmente estos antibióticos de espectro reducido se utilizan cuando ya se sabe muy bien cuál es el agente causal de una infección bacteriana. Cuando ya se tiene identificado, entonces se puede pasar a un antibiótico de espectro reducido, porque generalmente estos son mucho más fuertes y son más tóxicos. Por lo tanto, la administración, y aquí entran ustedes como enfermeros, aquí ustedes tienen que ser súper cuidadosos al administrar no solamente estos antibióticos de espectro reducido, ¿verdad? Sino cualquier tipo de medicamento. Tienen que tener bien detallado el horario, bien escrito el medicamento, bien escrito el antibiótico y la dosis que tiene que llevar el paciente y cómo se tiene que aplicar también, ¿verdad? Si es intravenoso, si es intramuscular y esas cosas. Entre los agentes químicos, entonces, más utilizados tenemos los alcoholes, agentes oxidantes en solución de agua, en solución acuosa, que son cloro, yodo, ácido paracético, ¿verdad? Agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, H2O2. Agentes, acá tienen que ser sulfactantes, no surfactantes, con L de limón. Derivados fenólicos, aldehídos y óxido de etileno. Estos son todos los tipos de agentes químicos que se utilizan para desinfectar. De acuerdo al lugar, de acuerdo al tipo de contaminación, se elige cuál va a ser el desinfectante que se va a utilizar, ¿sí? Y se miden los riesgos de la utilización. Siempre hay que medir los riesgos de la utilización de tal o cual desinfectante de naturaleza química. Hay que determinar cuál es la concentración inhibitoria mínima. Esa concentración inhibitoria mínima es eficiente en el microorganismo que queremos eliminar, pero poco tóxica para las personas o los animales o las plantas, ¿sí? Entonces, lo que se hace es someter a unas pruebas. Primero se va diluyendo, ¿sí? El desinfectante y se coloca eso con una cantidad conocida de bacterias, aproximadamente, para luego medir cuál es la concentración inhibitoria mínima, ¿sí? Por favor, recuerden muy bien todo este proceso. Y se observa entonces, como dice ahí, cuál es la mínima concentración de desinfectante que inhibe el desarrollo bacteriano. ¿Cómo va a inhibir? Puede, por ejemplo, ser bacteriostático, impide que las bacterias continúen reproduciéndose y multiplicándose, o destruye las bacterias directamente, ¿sí? Y en el caso del fenol, también se utiliza eso como
referencia, porque el fenol es destructor de cualquier cosa realmente, ¿verdad? Y entonces es lo que se utiliza como estándar de medida para comparar la concentración inhibitoria mínima de los desinfectantes. En el caso del etanol y otro tipo de alcohol que se llama propanol o isopropanol, ¿sí? Propanol 2 o isopropanol, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? El mecanismo de acción. Estos dos alcoholes lo que hacen es desnaturalizar, destruir la estructura de las proteínas y alteran las membranas de las células que son expuestas a estos agentes químicos, ¿verdad? El nivel intermedio, o sea, son de nivel intermedio. ¿Por qué? Porque tiene escasa toxicidad. Ustedes saben que si se toman 2 cervezas, no pasa nada. Pero si una persona normal se toma 25 cervezas, ahí puede tener una intoxicación etanólica, ¿no? Y ahí su hígado es el que, chao. Una persona que ya tiene problemas en el hígado y no puede beber etanol, con un vaso de etanol, con un vaso de cerveza o un vaso de vino, ya puede estar en serios problemas, ¿sí? Entonces, ¿para qué se utilizan estos agentes químicos como etanol e isopropanol cuando estamos hablando de esterilización y no de bebidas? ¿Sí? Son antisépticos cutáneos. Se utilizan en solución acuosa, o sea que se mezcla con un porcentaje de agua, y se puede utilizar también para desinfectar objetos o herramientas semicríticos y no críticos, dice así. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar un bisturí para cortar una vena, o los cirujanos no van a desinfectar con alcohol nada más. Ellos van a desinfectar de otras maneras más eficientes, ¿sí? Porque es más eficiente y más intensas la esterilización. Entonces, estos agentes químicos inactivan la materia orgánica. O sea, la materia orgánica ya queda totalmente alterada y por lo tanto el organismo no puede reproducirse y por supuesto que tampoco puede continuar su ciclo de vida, ¿verdad? Bueno, los iodóforos, ¿sí? Que son ya unos derivados que contienen yodo, povidona yodada. Algunos de ustedes seguramente se habrá cruzado alguna vez con un jabón que tiene yodo, que se utiliza muchísimo para poder lavarse las manos antes. Generalmente los cirujanos se lavan las manos con yodo luego, ¿verdad? Con este tipo de... Antes era yodo nomás, pero el yodo solo, así como la tintura de yodo, es bastante tóxica y destruye mucho la piel. Y apareció un jabón que tiene yodo en menor cantidad, pero que tiene una buena eficiencia también como esterilizador, ¿verdad? Entonces, alguno de ustedes habrá usado alguna vez. ¿Y cómo funciona? Funciona por oxidación, ¿sí? Y halogenación. Es también de un nivel intermedio de toxicidad. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para pieles intactas o para heridas. Casi similar el uso al agua oxigenada o al alcohol al 70%. ¿Cuál es la diferencia? De repente el agua oxigenada no pica o se utiliza solamente para un raspón. Y esto se utiliza, por ejemplo, cuando nosotros queremos evitar que ingrese a través de alguna herida como un corte, ¿verdad? Y si hay, por ejemplo, una sutura, se lava eso constantemente con yodo, ¿sí? También funciona alterando la materia orgánica y tiene la característica de que hay que proteger de la luz.
porque o si no, el yodo se oxida y al oxidarse pierde su efecto bactericida o esterilizador, ¿sí? Es muy importante. Ustedes van a ver que cualquier tipo de componente, o mejor dicho, cualquier tipo de compuesto que tiene como uno de los componentes al yodo, siempre está en un frasco que no deja pasar la luz del sol, o no deja pasar ninguna luz, bien opaco, y para poder evitar la oxidación, o si no, ya no sirve realmente. El hipoclorito de sodio, o la famosa lavandina, también oxida las moléculas y depende de la concentración. Cuanto mayor es la concentración, es mayor su acción de oxidación. Es muy tóxico, es muy corrosivo, se utiliza para tratar aguas. Ustedes recordarán que una de las recomendaciones cuando uno va a tomar agua de algún estanque, de algún río, es tirarle unas 2 o 3 gotas de lavandina al 5%. Entonces, eso se diluye en el agua y se deja actuar unos 30 minutos y luego eso se puede beber. Se puede beber, ¿por qué? Porque la concentración de cloro en ese litro de agua es tan pequeña que a nosotros no nos afecta, pero es tan alta para los microorganismos que sí destruye los microorganismos. Ahora, no sabemos qué tipo de microorganismo puede haber dentro de esa agua que estamos tomando, por lo tanto es mejor tomar las precauciones siempre necesarias para saber si vale la pena incluso esterilizar o no, ¿verdad? El agua. El peróxido de hidrógeno o agua oxigenada también funciona oxidando la materia orgánica. Es en función de la concentración y la temperatura, ¿sí? Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno funciona bien a temperatura ambiente, no tiene la misma eficiencia en el frío o en el calor intenso, ¿verdad? Hay un rango de temperatura en el cual su eficiencia es mayor. Y, por ejemplo, cuando se utiliza para desinfectar ciertos tipos de materiales inorgánicos, hay que tener mucho cuidado, porque si esos materiales inorgánicos van a entrar en contacto con las personas o van a entrar en contacto con la piel de las personas, sobre todo, la concentración no tiene que ser demasiado alta. Por ejemplo, si es que vamos a limpiar lentes de contacto con agua oxigenada, a lo sumo la concentración tiene que ser del 3%. Igual, luego de la desinfección, nosotros tenemos que enjuagar eso para sacar todos los restos de peróxido de hidrógeno que quede en el lente de contacto. Algunos equipos médicos también se utiliza agua oxigenada, pero al 6%, como eso ya se maneja con guante y se maneja con guante y ya no va a estar en contacto con la mucosa o con la piel, entonces se utiliza una concentración mayor, ¿sí? Bueno, los derivados fenólicos que yo les conté que tienen, por ejemplo, el lisoform, o tiene ahí algunos desinfectantes que se ven en aerosol, también destruyen las membranas de las células por alteración de la estructura de las proteínas, coagulación de las proteínas. La coagulación es una forma de desnaturalización, puede ser por temperatura o puede ser por métodos químicos, como en este caso el fenol, ¿verdad? Tiene un nivel intermedio de toxicidad, pero igual sigue siendo tóxico, ¿sí? Esto, por ejemplo, es mucho más que el nivel bajo, es más tóxico que el nivel bajo, y no es recomendable tocar con la piel, ¿sí? Si ustedes de repente están colocando el lisoform o esos desodorantes de ambiente que tiene ese famoso que dice mata 99,9% de virus y bacterias y hongos, entonces colocan eso y se van un rato, hasta por lo menos una media hora salen del lugar
hasta que la mayoría de las microgotas caigan al suelo y no estén ustedes respirando eso. ¿Para qué se utiliza? Para descontaminar el ambiente, que es lo que estábamos mencionando, y los tipos de derivados fenólicos son el hexaclorofeno y el triclosano, ¿sí? Tienen esos nombres químicos y son muy tóxicos. Los aldehídos, que pueden ser glutaraldehído y formaldehído, son agentes alquilantes. Ustedes seguramente en química habrán dado lo que es la alquilación. Ellos tienen un altísimo nivel de toxicidad, y son esterilizantes por excelencia. Son potencialmente carcinogénicos cuando uno entra en contacto con eso, porque destruye la capacidad de la replicación del ADN, ¿verdad? Actúa a nivel de ADN también. Y se utiliza, por ejemplo, para esterilización de materiales que no son resistentes al calor, algunos recipientes de plástico, de vidrio, de metal, y también en la desinfección de cabinas de seguridad biológica, que son las que le había mostrado anteriormente, que se utilizan en el laboratorio de análisis clínico, en el laboratorio de investigación o incluso en ciertos hospitales en algunas salas especiales. Pero nosotros no tenemos que estar en contacto con los vapores, no es solamente con la solución acuosa o con el líquido que es el glutaraldehído y el formaldehído. Los vapores de estos componentes son altamente tóxicos y altamente carcinogénicos a mediano y largo plazo. O sea que si ustedes se exponen muy frecuentemente a eso, hay una alta probabilidad de que puedan desarrollar algún tipo de cáncer, principalmente cáncer de pulmón, ¿sí? El óxido de etileno tiene ambos tipos de acción, oxidación y alquilación. También tiene un alto nivel de toxicidad. Se utiliza en una cámara hermética. No se puede estar presente cuando se está utilizando óxido de etileno para desinfectar algún material. Y también, igual que los aldehídos, se utiliza para esterilizar materiales que no son resistentes al calor ni a la humedad. Es importante que manejen esos conceptos. Entonces, los antisépticos, por ejemplo, se utilizan, por ejemplo, en la salud bucal, ¿sí? Como efecto antiplaca y para disminuir o evitar la gingivitis. Y algunos antisépticos son la clorhexidina, el triclosan, la hexetidina, la sanguinaria, el fluoruro de estaño, el cloruro de piridonio, perdón. Y estos aceites esenciales como timol y eucaliptol tienen la particularidad de, al lado de los otros que son antibacterias y antiprotozoarios, tienen la particularidad de que estos son antifúngicos. Evitan el crecimiento, de los hongos sobre el material orgánico, ¿sí? El timol, por ejemplo, se utiliza muchísimo en museos. Ustedes saben que de repente los museos tienen los museos de insectos, los museos de algunos animales, ¿verdad? Que fueron ahí los taxidermistas armaron los animales, pero la piel sigue siendo materia orgánica y materia orgánica muerta, que es la fiesta espectacular luego para los hongos. Entonces, justamente ahí se utiliza timol y eucaliptol también para eso. Aquí tienen ustedes una gráfica, ¿sí? En el que es una especie de, no resumen, pero sí les muestra, por ejemplo, que los materiales de vidrio
sí se puede esterilizar con vapor, con ácido paracético, con óxido de etileno, con peróxido de hidrógeno y con formaldehído, ¿sí? El plástico, por ejemplo, con vapor no se puede esterilizar porque se derrite. Las telas con ácido paracético, agua oxigenada y formaldehído no se pueden porque destruye las telas. Con óxido de etileno sí y con vapor también. La goma, por ejemplo, con ácido paracético no se puede, con los otros sí. El caucho, que es un tipo de goma diferente, esta goma que está acá es otro tipo de goma, porque tenemos goma, caucho y látex, ¿sí? El látex no se puede, esos guantes de látex no se pueden meter, por ejemplo, al autoclave, y ni se les ocurra meter, por favor, nunca dentro de un horno de calor seco, porque ahí se les va a derretir terriblemente y se quedan sin guante y encima van a contaminar su horno de calor seco o su autoclave, ¿verdad? También el otro tipo de goma, llamémosles goma, todo el material siliconado no se puede tampoco con vapor o con calor alto, o con alto calor, ¿verdad? Entonces, alta temperatura, baja temperatura, qué tipo de tecnología es esto y los materiales que se tienen que esterilizar. Una X es no recomendable, un puntito es recomendable, significa que se puede hacer. ¿Sí? Existen controles de esterilización, porque nosotros tenemos que saber si estamos esterilizando bien también, no es hacer nomás y después usar y después nos damos cuenta de que se nos contaminó toda nuestra muestra o todo nuestro trabajo. Entonces, uno de esos controles era la cinta que yo les había mostrado, ¿sí? Y hay otros tipos de controles que son controles físicos y químicos. Por ejemplo, nosotros tenemos que saber si nuestra temperatura es correcta, utilizamos termómetros, tenemos que saber si la presión dentro del autoclave es constante y es correcta, ¿verdad? Y si es constante, ¿verdad? Y utilizamos manómetros. Los controles químicos, ¿sí? Que son generalmente algunos que cambian de color si es que está bien esterilizado, ¿eh? Cuando se alcanza la temperatura. Los controles biológicos, que son algún tipo de microorganismo que se utiliza para controlar si está bien esterilizado o no. Se incuban los materiales y si crece algo, sabemos que nuestro método de esterilización no es correcto y no es eficiente. ¿Sí? ¿Cómo actúan? Altera el ADN, el material genético, las proteínas estructurales, las proteínas enzimáticas y las membranas celulares. ¿Sí? Bueno, hasta aquí vamos a llegar y dentro de 10 minutos, por favor, vuelvan a conectarse a la misma, al mismo enlace, porque estamos haciendo un experimento acá por recomendación de Jennifer, que es de cortar el video para poder subir después a la plataforma, ¿sí? Porque así va a ser más pequeño. Así que nos vemos en 10 minutos, gente. Muchas gracias. Seguimos después.